Comenzamos la semana pasada una serie de 2 entregas sobre las reglas de derecho penal que pueden emplearse o no en el caso del derrame de la refinería de Ventanilla, una historia que todavía tiene capítulos por transitar. Esta semana en Coyuntura conversa con el profesor Iván Meini, profesor de Derecho Penal, que nos recibe desde Alemania para discutir detalles sobre el modo de organizar la reacción legal sobre estos asuntos. Aquí la entrevista. Y Iván, en general, ¿qué impresión te han dado las noticias que estás ahora en Alemania, que desde donde estás has podido recibir sobre este desastre que ha ocurrido en el Perú? En primer lugar, muy buenas tardes, César, un placer, gracias por la invitación. Diría que suscitan como mínimo dos tipos de sensaciones o reflexiones. La primera, uno no puede dejar de pensar en la informalidad que campea en el Perú. Es decir, operaciones como el transporte de combustible, lamentablemente están rodeadas a veces también de informalidad. Y esto genera no solamente que los riesgos aumenten, sino que las posibilidades que tienen las autoridades para identificar realmente qué pasó y cómo pasó y quiénes intervinieron sean también, digamos, cada vez más difíciles. Y una segunda impresión que deja este hecho es de total indigna, ¿no? Ahí tiene que haber un repudio que no solamente se traduzca en un reproche jurídico y en un reproche jurídico penal, sino que la conducta de la empresa y de sus administradores, incluso con posterioridad a la contaminación, deja mucho que desear. Como también aparentemente deja mucho que desear la reacción que pueden haber tenido las autoridades peruanas para investigar desde un principio y contener eventuales fugas de información o eventuales nuevas contaminaciones como aparentemente ha habido incluso el día de hoy. Quiero remarcar un tramo de tu comentario que me parece particularmente llamativo. Has usado informalidad, en este caso incluso, para referirte a los protocolos de comportamiento dentro de corporaciones, que son teóricamente formales, pero que pueden tener un desapego no explicable a las prácticas y protocolos basados en el registro de lo que ocurre y en la transparencia de esos registros ante eventos de esa naturaleza. ¿Tú dirías entonces que también es posible dentro de una empresa formal tener un cierto desapego al comportamiento controlado que puede generar resultados semejantes a los a los que constatamos ocurren en los sectores de economía informal? Por supuesto que sí, porque una cosa es que existan al interior de la empresa formal, por ejemplo, protocolos para contener o atenuar riesgos propios de la actividad empresarial. Y esos protocolos pueden estar muy bien diseñados, pero no necesariamente eso garantiza que sean llevados a la práctica y que las operaciones que realiza la empresa respeten inescrupulosamente el contenido de esos protocolos. Y además, cuestión distinta es si se logra verificar, es decir, si se logra demostrar que esos protocolos han sido cumplidos, porque en el ámbito del derecho penal económico de la empresa se suele decir que las personas jurídicas que tienen protocolos para prever riesgos penales, los criminal compliance, podrían quedar exoneradas de responsabilidad si se verifica que han cumplido el contenido de esos protocolos. Mi impresión es que el asunto no puede ser tan sencillo. Tenemos que verificar primero que existan protocolos que sean idóneos, que sean adecuados, que sean permanentemente actualizados, y segundo, que el desempeño de los funcionarios de la empresa, en este caso Repsol, se haya ajustado rigurosamente a lo que establecen estos protocolos y que además así haya debido quedar constancia en las actas o en los cuadernos donde se registran los comportamientos de los funcionarios. Entonces, si te estoy siguiendo bien, desde tu punto de vista, la verificación del cumplimiento de las normas, voy a ser redundante, de compliance, supone no solo la verificación de que existe un texto y horas de curso para entender el texto, sino la verificación de la promoción y existencia de una cultura empresarial sobre la responsabilidad basada en esos protocolos. ¿Estoy entendiendo correctamente?
Efectivamente. Y si uno sigue el tenor de las noticias, parece que ello no ha sucedido. Porque si hubiesen existido protocolos adecuados y en todo caso, si se hubiesen seguido de manera idónea, uno no puede entender por qué se demoraron tanto en admitir el derrame, por qué no han reconocido desde el principio la cantidad exacta de barriles de crudo que se han derramado y por qué aparentemente habrían obstaculizado o demorado las investigaciones de las autoridades correspondientes. Eso no se explica en el contexto en que exista un protocolo adecuado, una cultura empresarial adecuada y un comportamiento adecuado de los funcionarios a ese marco normativo. Esta cuestión de la cultura empresarial como entorno que hace vigentes los compromisos de un compliance, por ejemplo, llevan a una cosa muy importante, Iván, que es el de los criterios que una compañía estimula a tener en cuenta al momento de enfrentar o tomar decisiones en situaciones de riesgo. Entonces, mi pregunta sería esta. No tenemos información suficiente sobre cómo pasaron las cosas, cuánto tiempo me dio entre constatar que un tanque no estaba recibiendo combustible y se apagó la manguera. Nos faltan esas cosas. Pero, ¿qué significaría, desde tu punto de vista, considerando las normas del derecho penal, que este caso, por ejemplo, es un escenario hipotético, desemboque en la identificación de un periodo demasiado extenso entre el alerta de que a la plataforma de Repsol no estaba entrando combustible y el momento en que en el buque se cerró la manguera? ¿Qué significaría constatar que alguien demoró la decisión mirando consideraciones que permitían internalizar el efecto de ese tiempo? Ese tipo de accidentes, ¿qué representan desde el punto de vista del derecho penal? A ver, diría en primer lugar que eso parece que no sería un accidente. Digamos, estamos acostumbrados a utilizar la palabra accidente para referirnos a sucesos que tienen connotación jurídica e incluso connotación jurídico-penal, cuando realmente la palabra accidente denota casi un caso fortuito. Tal cual tú lo has narrado, y ciertamente con cargo a que las autoridades investiguen todavía cómo es que realmente sucedieron los hechos, la hipótesis que parece más razonable es la que tú has descrito. Es decir, que hubo un lapso considerable entre que se inició el derrame y que se actuó o se detectó ese derrame, esa contaminación, y se actuó para contenerlo. Eso, desde el punto de vista del derecho penal, implicaría como mínimo la eventual comisión del delito de contaminación que tipifica el Código Penal en su artículo 304. Ahora, si uno quiere entrar más al detalle, porque este delito tiene una modalidad dolosa y una modalidad imprudente, insisto, tal cual se han descrito los hechos y siguiendo el estándar que maneja nuestra jurisprudencia, en concreto la Corte Suprema, se podría hablar aquí de dolo. Eventualmente, en su modalidad de dolo eventual. Esto significa que si las personas a cargo de esa operación, los funcionarios encargados de la operación fallida que terminó contaminando el mar, tenían un deber de controlar la operación y que no significase un riesgo para el medio ambiente, cosa que significa, ellos tenían la obligación de verificar permanentemente la operación y neutralizar cualquier riesgo. El que haya sucedido precisamente lo contrario, es decir, que haya habido una contaminación, demuestra, al menos en términos de indicios, que se ha vulnerado esa obligación de controlar permanentemente la operación. Y además, dado que se trata de personal especializado, no estamos hablando aquí de cualquier persona a quien se le encarga la operación de trasvase del petróleo, tenemos que ubicarnos en un contexto, en mi concepto, de dolo. Es decir, esas personas deberían haber previsto la posibilidad elevada de que el incumplimiento de sus deberes de control generase precisamente una contaminación de la dimensión que tenemos. Esto se puede explicar tal vez de una manera mucho más sencilla. La razón de ser del trabajo de esas personas era verificar que no sucediese ningún derrame.
Eso es una cuestión más o menos objetiva. El derecho penal se preocupa además de una cuestión subjetiva, si eso es dolo o si eso es culpa. E insisto, podríamos hablar aquí de un dolo eventual en la medida en que se hayan representado la posibilidad de causar esos resultados lesivos al medio ambiente y nada hayan hecho para evitarlo. Y si me permites una última consideración, siempre a tenor de lo que dice nuestra jurisprudencia, el dolo o la culpa no se prueba. Es decir, no hay que indagar, sería además imposible, qué es lo que el sujeto en su momento quiso, conoció o deseó. El dolo se imputa a partir de los elementos objetivos del caso. Por tanto, si aquí tenemos un deber de garante por parte de los funcionarios de Repsol y de los operarios, la infracción de ese deber de garante, la envergadura y naturaleza y el riesgo propio de la operación, entonces es plausible entender que por el lapso que ha sucedido desde que se produjo el derrame hasta que se realizaron los comportamientos para contener el derrame, no ha habido solamente una negligencia. Ha habido un dolo como mínimo eventual, en el sentido de que se representan las posibilidades y demoran las acciones de contención de ese derrame. Déjame regresar sobre esto. Es una operación que comprende una embarcación que tiene un armador con sus propias reglas de configuración previa, protocolos y su propia cultura empresarial. Una refinería que tiene una plataforma, su propio personal y su propio paquete de normas para poner una síntesis de referencia para actuar. En el plano de los hechos, una operación de trasvase o traspaso o descarga de combustible, hay operadores que controlan la data, ¿verdad? Quienes miran cuánto está entrando en el tanque, qué hay en el agua, si hay licencias o no, quienes controlan la llave de eyección desde el buque hacia la plataforma, controladores, cuyo papel es mirar la data, esta que es relevante para fines de consecuencias. Y hay tomadores de decisiones, ¿no? Quienes deben reaccionar cuando se les hacen las alertas, y protocolos de comunicación entre ambos. Entiendo que cuando te refieres a la posibilidad del dolo eventual, te estás refiriendo al plano de los que toman decisiones y del modo en que las consecuencias ambientales, no como colaterales, sino como directos de una cosa de este tipo, pueden entrar en la ecuación de decisión, comillas, eficiente. ¿Es posible que en una historia tan compleja, con tantos personajes, haya imputaciones diversificadas, culpas para algunos, dolo para otros, complicidades en alguna parte, omisiones en otra? ¿Se puede estructurar imputaciones así diversificadas o la imputación principal arrastra a las demás? ¿No? Se puede establecer un escenario todavía hipotético en donde coexistan distintas imputaciones, algunas por dolo, otras por culpa, y a distintos niveles, algunos como autores, otros como coautores, algunos como cómplices y eventualmente algunos como autores mediatos. Esto es, personas que se valen de la imprudencia de sus subordinados para perpetrar un delito. De hecho, este conglomerado de posibles títulos de imputación de autoría y participación y posibles títulos de dolo y culpa no es poco frecuente en el derecho penal. Sobre todo es bastante frecuente cuando se analizan casos penales ocurridos en el entorno, sobre todo de transnacionales, donde hay, por ejemplo, una casa matriz ubicada geográficamente en el extranjero, que opera a través de sus sucursales, y en toda esa cadena, donde hay una división del trabajo y un principio de jerarquía, el resultado final, por ejemplo, de la sucursal, es un acto lesivo. Eso no significa que la atribución de responsabilidad penal se limite al causante directo y último de esa cadena que produce el daño, es decir, al operario de a pie que materialmente produce el daño. Es perfectamente posible y además necesario escalar por la cadena, subir e indagar por las eventuales responsabilidades que han tenido los superiores jerárquicos. Lo que pasa es que, claro, aquí suele cambiar el título de imputación, porque los ejecutores suelen realizar comportamientos activos, cometen el delito, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
la imputación más frecuente que puede haber hacia los superiores jerárquicos es por un comportamiento omisivo. El no haber actuado corrigiendo el comportamiento defectuoso de sus subordinados cuando estaban obligados a hacerlo. Eso es responsabilidad penal. Responsabilidad por comportamiento omisivo, pero puede dar lugar a responsabilidad penal. ¿Y te alcanza una historia de este tipo para llevar las omisiones imputables como delito a los comportamientos anteriores? Estoy pensando en la estructuración de los cuadros de estímulos y contraestímulos con los que actúa una empresa, ¿no? Hace un rato tú decías, el compliance no se logra, no se valida solo por la existencia de un papel que lista obligaciones. Se valida cuando existe en marcha una cultura corporativa que estimula hacia la decisión valorada como correcta por el sistema legal. Eso podría llevar a que una omisión anterior, por ejemplo, una especie de el hallazgo de una forma de desprecio en la consideración de las variables ambientales en este tipo de crisis, justifica una imputación, aunque esa omisión sea anterior al evento? Sí, porque, digamos, habría que indagar, pero probablemente resulte en términos económicos más rentable no detener una contaminación que detenerla en cierto momento. Estoy especulando. Por supuesto. Falta Y data todo. eso, por supuesto, podría incluso encontrar algún respaldo en los protocolos internos de la empresa. El problema es que, el problema es una forma de decirlo, pero el asunto es que los protocolos para prevenir riesgos penales, los compliance, son una manifestación de la autorregulación. Es la propia empresa la que establece sus propios protocolos de actuación. Y eso habría que revisarlo. Porque aquí lo que se hace, en definitiva, es que la decisión de si la empresa actúa bien o mal se traslada a la propia empresa. Ella va a decir, este es mi estándar de actuación, eso habría que revisarlo. Por tanto, que tengan un compliance no garantiza que el compliance sea adecuado. Hay que revisar si es idóneo. Si no lo es, de plano ya hay una eventual responsabilidad. Además de la responsabilidad por la contaminación en sí misma. Bueno, de modo que un evento perpetrado de este tipo, escalonado en decisiones, le afectan también o contribuyen a configurarlo comportamientos anteriores que sean parte de la estructura de esos cuadros de decisiones y de estímulos. ¿Y qué pasa, Iván, con los comportamientos anteriores que se refieren a los equipos? Es decir, un mal control de calidad de manguera o una cosa de este tipo, o un mal control de embarcaciones. Estoy, por supuesto, también especulando. Nos faltan datos a todos. Un comportamiento anterior que tenga la forma de una negligencia, por ejemplo, por revisión técnica ineficiente de una toma de manguera, sigue siendo punible si llegamos a la conclusión que en el momento final, cuando se toman las decisiones, se minusvalora el impacto sobre el ambiente y por tanto se cruza hacia la frontera o alguien cruza la frontera del delito imputado como doloso. ¿La negligencia anterior sigue siendo relevante? Sí, lo que pasa es que, a ver, probablemente ese comportamiento original no sea necesariamente imprudente. Me explico. Cuando intervienen varias personas en una actividad, digamos, es cuando hay una cadena de personas que realiza cada uno una parte, ¿no? Lo que sucede en una empresa, lo que ha sucedido en este caso. Hay personas, por ejemplo, encargadas de verificar permanentemente la buena calidad de las cañerías que se utilizan para el transbordo del petróleo. Yo no estaría muy seguro que cuando ellos o esas personas, por ejemplo, por flojera, por cansancio, porque confían en su suerte, porque ya lo han hecho 3 veces a la semana, dejan de revisar en la confianza de que las mangueras están bien, pues voy a poner un ejemplo, sea necesariamente imprudencia. Yo creo que es dolo, honestamente, porque esas personas saben que la obligación que tienen de revisar las cañerías o las mangueras existe precisamente para evitar futuros derrames y futuras contaminaciones. Por tanto, si uno vincula la razón de ser de la obligación de controlar la calidad, en este caso, de las tuberías o de las mangueras, difícilmente uno podría hablar de negligencia, porque habría que afirmar que esas personas no sabían que omitir el control de calidad sobre las mangueras podría tener un impacto en una futura y eventual contaminación. Cualquier persona
que forma parte de una cadena de producción, sabe que su parte es relevante para garantizar el resultado final. Por tanto, no es tan fácil escudarse en una imprudencia, en una culpa. Yo creo que aquí también es posible construir una imputación a título de dolo eventual. Esas personas sabían que la omisión de controlar podría reflejarse en un resultado lesivo. Y a pesar de eso, omitieron controlar. Ese sería el sustento de un dolo eventual. Tú dirías entonces que la contingencia del impacto sobre algo tan sensible como el ambiente mueve mucho la carga de valoraciones y de varias maneras. Entonces estoy entendiendo, si tienes el riesgo de dañar el ambiente tiene que estar presente en todas las decisiones y los cuidados que adoptas antes de actuar. Estamos hablando de una cuestión básicamente de valores, Iván. Así es, efectivamente, reflejados en bienes jurídico-penales. Si me permites un ejemplo que puede ser tal vez más sencillo porque ha sido resuelto ya por varios tribunales, en un hospital o en una clínica donde la enfermera o el médico encargado de desinfectar o de garantizar que las jeringas con las que se hacen transfusiones sanguíneas estén limpias, no lo revisa y se contamina a un paciente y éste muere, esa persona responde por dolo. Aun cuando solo haya omitido verificar si la jeringa que se utilizó era nueva o estaba desinfectada, ¿no? Uno puede a lo mejor discutir, pero ha contribuido con algo tan nimio a la causación de un resultado. El problema no es causal, el problema es, como tú dices, de valoración. La razón de ser del control y del deber de verificar que los utensilios y los productos que se utilizan sean inocuos para los bienes jurídicos, implica admitir que el comportamiento el omisivo es desvalorado en relación directa con el bien jurídico que se pretende proteger. No estamos hablando aquí de vidas, pero si hubiesen habido, por ejemplo, consecuencias mortales para seres humanos a consecuencia de la contaminación, no habría ningún problema en imputar responsabilidad por homicidio doloso. Ningún problema. Hasta ahora el único valor comprometido es el medio ambiente. Y el único... No es poco. Eso, y el único siendo hiperimportante. Súper importante. Entonces, en realidad, hay que hacerse cargo en el momento de tomar esas construcciones de la necesidad de abandonar la carga nominalista y empezar a asumir que, en efecto, la imputación desde la negligencia hasta el dolo transita por un juego en el que están de por medio los valores del contexto y los valores que se expresan en bienes jurídicos en base a la situación y al contexto, ¿verdad? Ahora, aterricemos un poco las construcciones de referencia que podrían o no ayudar a darle apoyo a estos saltos. Vamos un minuto por la indiferencia, llamada en inglés en el equivalente a la ceguera voluntaria, ¿no? La indiferencia como construcción tiene un papel en este equilibrio entre la culpa con representación, el dolo eventual, la consideración del contexto de valores en juego, o la indiferencia es solo una curiosidad que está proveniendo del cruce entre fuentes distintas del derecho comparado. A ver, respondo siempre sobre la base del estado de la cuestión de nuestra jurisprudencia, sobre todo de la Corte Suprema. Para la Corte Suprema, el dolo, aunque no es esta una única interpretación, pero creo que es la que hoy día es más solvente. El dolo es conocimiento, ya no conocimiento y voluntad. Por tanto, la persona que como mínimo advierte que su comportamiento es de riesgo para un bien jurídico y sigue adelante, actúa con dolo. No importa si confió en su suerte, si confió en las estadísticas, si confió en que algo iba a pasar. Advierte que su comportamiento es de riesgo y sigue adelante con su comportamiento, se le imputa el dolo como conocimiento del riesgo, conocimiento de lo que está haciendo. Ahora, en este contexto, ¿dónde podemos ubicar a la indiferencia? Es decir, el comportamiento de una persona que tiene la obligación de actualizar su información, tiene la obligación de verificar, pero por indiferencia no lo hace. Le llega, no lo hace. Uno podría decir que eso sería culpa, porque el sujeto no llegó a conocer. Por indiferencia no llegó a conocer. Eso conduce a un resultado bastante cuestionable, porque es el escudo de impunidad perfecto para cualquier
persona que soporte una imputación penal. Yo no conocí. ¿Y por qué no conoció? Porque no quise conocer. El asunto no puede ser tan sencillo. Nuestra jurisprudencia no ha llegado a resolver si la indiferencia puede atribuirse como dolo, pero creo que existen razones para que así sea, sobre todo en contextos como el que presenta este caso, en donde no estamos hablando de conocimientos que se pueden adquirir a través de un estudio prolongado y un análisis muy detallado del caso. El riesgo que aquí tiene que analizarse, que es el objeto del dolo o el objeto de la indiferencia, es el riesgo de los comportamientos para el medio ambiente. No estamos hablando de verter una botella de gaseosa al mar. Estamos hablando de el transporte de miles de barriles de petróleo, del trasvase de miles de barriles de petróleo. No estamos hablando de cualquier operación, estamos hablando de una operación que per se es de riesgo evidente. Por tanto, cualquier indiferencia ahí, en mi concepto, tiene que ser, digamos, con cargo a analizarlo, atribuida a título de dolo, eventual, pero a título de dolo. O empezar a ser analizada de la perspectiva de los comportamientos deliberados o dolosos, ¿no? Debo confesar que siempre me provoca, cuando discutimos o hablamos sobre indiferencia, pensar que es tan sencillo introducir la indiferencia en nuestro lenguaje legal como lo debe haber sido introducir el acto libre en causa, ¿no? O sea, es decir, si me intoxico antes de un comportamiento que produce daño sobre terceros y entonces lo causa, aunque no esté consciente en el momento de usar comillas, causarlo, perpetrarlo, pues es exactamente igual no mirar la información que me es obligatorio mirar antes de actuarlo. En realidad, debería ser sencillo. Pero ahora, Iván, sobre esta parte de las responsabilidades, hagamos un salto, que en realidad es un retorno a la imputación hacia las empresas que intervienen, y son dos en esta organización. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, son los criterios que está empezando a asentar nuestra jurisprudencia para reconocer la justificación de imputación penal? Le llamemos infracciones, le llamemos consecuencias accesorias, o como sea, ¿verdad? Pero una imputación basada en el juicio de tribunales penales por la comisión de un delito. A ver, diría, si me permites, como primera idea general, que la imputación de alguna responsabilidad, llamémosla administrativa o entre comillas penal, a una persona jurídica, al menos en el caso que estamos hablando, no debería impedir una previa investigación administrativa, ¿no? O sea, digamos, acá es perfectamente posible que se abran dos vías, una administrativa, que además tiene su propia lógica, y una propiamente penal. Con respecto a la penal y con respecto a las empresas o personas jurídicas involucradas, nuestra legislación, el derecho penal vigente en el Perú, no reconoce todavía una propiamente así dicha responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, el artículo 105 del Código Penal sí contiene unas, así las denomina el Código, consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Podemos discutir si la naturaleza jurídica de estas medidas es penal, administrativa, sancionadora, podemos demorarnos mucho. El asunto práctico es que nuestra jurisprudencia no ha tenido muchas ocasiones de aplicar estas consecuencias accesorias. Diría incluso que no hay ninguna sentencia donde se haya aplicado. Sí hay casos donde se ha discutido su eventual aplicación, pero no tenemos lo que podríamos llamar una doctrina jurisprudencial peruana acerca de la atribución de responsabilidad a la persona jurídica por los hechos delictivos perpetrados por sus administradores o representantes. Tenemos sí las reglas del artículo 105, y esas reglas establecen que las eventuales sanciones que pueden recaer sobre la persona jurídica, desde la disolución, la inhabilitación, la suspensión, la clausura de locales, etcétera, etcétera, se imputan sobre la base de dos criterios. El primero, que el injusto, no el delito, es decir, que el hecho ilícito haya sido realizado por un administrador o por un representante que actúa para la empresa, ¿no? Que parece ser este el caso además. Y el segundo requisito es que se haya utilizado a la empresa o su infraestructura logística para cometer o encubrir el delito.
cosa que parece que aquí también ha sucedido, porque no solamente se habría actuado en nombre y representación de las empresas, en beneficio de estas, sino que además, si se logra demostrar que se habría ocultado información, también hubiese sido o hubiese sido un comportamiento realizado a nombre de las empresas y en beneficio de las empresas. Es decir, todavía en términos generales, hipotéticos, yo creería que es perfectamente posible, ¿no?, imaginar una eventual imputación también a la persona jurídica, ¿no?, también a la persona jurídica. Importante el llamado que haces, ¿no? Porque claro, la Suprema no tiene decisiones sobre esto, la que se está usando como referencia es básicamente jurisprudencia superior, quizás el caso más sonado, el de Graña y Montero, la desestimación de imputación, no la condena, que tiene razón en eso. No hemos llegado al estatuto del juicio final, hemos llegado apenas al control de la imputación previa, y es un llamado importante porque creo que en el momento en el que estamos, la Suprema tendría que incluso preventivamente empezar a activar ese enorme mecanismo de los acuerdos plenarios en punto a fijar pautas antes que esto empiece, ¿no? Porque la ocasionalidad está excluida. Ahora, Iván, un poco cerrado. Esta es una investigación que está comenzando. Sí, 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 Perdóname. sí, perdón que te interrumpa, César. Existe sí un acuerdo plenario de la Corte Suprema en donde indaga acerca de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias. Pero claro, por el tiempo transcurrido y por la envergadura de estos casos, sí es, como tú dices, necesario un pronunciamiento más actual. Un complemento, vamos a hay que articular ahora las del 105 con la de criminalidad organizada. Así es. Y el tema que quiero lanzar para esta pregunta de cierre, la coordinación de las multas. Una característica importante que ha tenido la redacción del Ejecutivo en este caso es la imposición de una fianza de Sarpe de 35 millones de dólares al buque, que está, hasta donde entiendo, mientras estamos teniendo esta conversación, hoy es miércoles, esto se proyecta el día sábado, está todavía amarrado en alta mar, no ha zarpado de aguas territoriales. 35 millones de dólares es una cantidad que me parece importante comentarlo, porque si uno hace reglas de tres simple apresuradamente y todavía sin ajustar, y compara esto con la crisis del Golfo de México, la reparación que aceptó BP en Golfo de México, que son varios miles de millones por 5 millones de barriles, transportada a 6.000 barriles, produce una reparación de cerca de 20 millones de dólares. De modo que, sin cargo ajustes, para comenzar, 20 millones de dólares como condición de Sarpe parece razonable, pero eso es administración pública. No tiene nada que ver con cautelares, ni con el aseguramiento de una eventual multa penal, ni con el aseguramiento de la reparación civil propiamente dicha. Y las multas penales en el 105, diferentes a las reglas sobre criminalidad organizada, no alcanzan el estándar que tienen las multas administrativas. ¿Notas una sensación de falta de coordinación entre multas? ¿Qué te provoca este tipo de situaciones? Sí, comparto plenamente tu perspectiva, tu pensamiento. Es evidente que en muchos casos la administración pública impone por multas montos superiores que las que puede imponer un juez penal a consecuencia de un delito. Y eso no se condice con la relación que existe entre el derecho administrativo y el derecho penal, entre un delito que es más grave y una falta administrativa. Por supuesto que se echa en falta una coordinación entre distintos ordenamientos jurídicos. La multa penal debería ser más grave, más elevada que una multa administrativa, pero digamos, sin perjuicio de eso, también es verdad que la administración pública se mueve con mayor agilidad que lo que se puede mover un juez o un tribunal en el proceso penal, con toda la rigurosidad y las formalidades. Podríamos llegar antes a una multa administrativa que a una multa penal, por ejemplo. Pero claro, la multa administrativa siempre puede ser cuestionada por un contencioso administrativo y terminar, además, en el Poder Judicial. Esto es un mercado. Ahora, creo, sin embargo, que nada impide que, sin perjuicio de la ejecución de la carta de fianza por 35 millones, a mí honestamente me suena el monto absolutamente irrisorio para lo que pueda significar el daño al medio ambiente generado, el tiempo que va a implicar que el medio ambiente se regenere, y si es probable acaso que se regenere, los costos que va a generar no solamente a los trabajadores que han visto afectada su labor, sino en sí al medio ambiente en general, que ponerle precio es absolutamente complejo. Pero hay estudios
y los que se manejan bien en responsabilidad extracontractual tienen fórmulas para cuantificar más o menos a cuánto puede ascender este daño. Eso tendría que ser garantizado con una medida cautelar de todas maneras, sin perjuicio de lo que en un proceso penal por responsabilidad civil se pueda también decretar. Es decir, yo creo que una estrategia aquí debería sugerir que deberían abrirse todas las alternativas desde la judicialización previa investigación fiscal que ya existe, pasando por un procedimiento administrativo y también la ejecución de la carta fianza. De lo que se trata es de asegurar que las personas y las empresas involucradas no solamente respondan personalmente si acaso se llega a decretar que es así, sino que también reparen el daño ocasionado. Pero la reparación del daño es una cosa muy distinta a la multa pecuniaria. ¿Cuánto cuesta reparar el desastre ecológico? Eso se tiene que traducir en el pago de la reparación civil. Adicionalmente, el pago de la multa como sanción, como pena. Ese es otro monto distinto. Y ahí, como tú dices, hay casos en derecho comparado que demuestran que podemos hablar de varios miles de millones de dólares. Es interesante. Creo que no tenemos, puedo estarme equivocando, corrígeme por favor, que no tenemos tampoco a nivel supremo una jurisprudencia o criterios jurisprudenciales acabados que permitan diferenciar el cálculo de la reparación en los casos en que se lesionan bienes jurídicos institucionales respecto al cálculo de las multas. Tenemos, creo, reglas dispersas. Cada sector de actividad pública tiene su propio reglamento de multas y sanciones. La judicatura, los códigos procesales, tienen otros que no dialogan con esos. Nos falta, Iván, comprender cuál es el sentido institucional de una multa como sanción penal. Sí, y yo creo que esto tiene que enmarcarse, César, en lo que nos falta realmente es construir un sistema del derecho sancionador, en donde coexistan de manera articulada y respetando sus propias particularidades, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador. Hasta que no seamos capaces de entender que son dos submanifestaciones de la misma manifestación derecho sancionador, que se rigen por los mismos principios, aunque impactan de manera distinta porque tienen naturaleza distinta cada uno de estos subsistemas, pero si no entendemos que están debidamente articulados, es que le ponemos bastante fácil el asunto a quienes queremos imputar responsabilidad. Porque luego tienen argumentos para cuestionar que el non bis in idem, que ya me investigaron administrativamente y ya no lo puede hacer el juez penal, que ya pagué una multa, o pueden entender que es una multa de la ejecución de la carta fianza y luego argumentar que ya no tienen por qué pagar más. Es decir, aquí se echa en falta una estrategia articulada entre lo penal y lo administrativo. Habría que pensar entonces en el derecho penal de las personas, el derecho penal de las empresas, el derecho de delitos, de faltas y de infracciones, y empezar a pensar, quizás al modo de Roxin, una suerte de gran manual que nos permita empezar a entender cómo dialogan y coordinan todas estas medidas, ¿verdad? Iván, vamos a estar atentos en esto. Creo que necesitaremos varias conversaciones para poder seguir el modo en que evoluciona este desastre que al mismo tiempo nos obliga a volver a pensarlo todo, ¿no? Efectivamente, es un desastre y hay que lamentar no solo la contaminación, el perjuicio a las actividades que realizan los pescadores, hay que celebrar la indignación ciudadana, hay que lamentar la reacción de los funcionarios de Repsol y de algunos funcionarios públicos que parece que no reaccionaron de manera oportuna. Pero esperemos que la respuesta que se conozca pronto sea la más adecuada, que el derecho administrativo identifique sanciones, imponga multas realmente ajustadas al daño real ocasionado, ¿sí? Y que la justicia penal pueda llevar a buen puerto estas investigaciones fiscales. Muchas gracias, Iván. A ti, César, un placer. Un desastre. Eso ha sido el derrame de Ventanilla. Una ocasión que nos obliga a revisar todo el modo de abordaje
que desde el sistema de justicia penal tenemos para este tipo de asuntos: accidentes solo por su nombre común, casos legales con consecuencias por establecer. Seguiremos atentos a los avances en la información sobre estos asuntos, al modo de reaccionar del Estado ante ellos y el estándar que podamos alcanzar para recuperar todos los daños que se han causado. En coyuntura, muchas gracias.